día de hoy nos encontramos con Alejandro Mayor. Él es nuestro empleador o nuestro empresario familiar. Y nos acompaña Paola, Marisela y quien les habla, Joana Lemos. Alejandro, queremos agradecerte pues, por habernos dado este espacio pues, para hacerte la entrevista y conocer un poco pues, de tu experiencia en cuanto a la creación de empresa, todo lo que conlleva eso. Entonces queremos preguntarte de pronto, debido pues, a la situación económica que lleva el país en este momento, ¿tú crees o consideras que se pueden evidenciar algunas oportunidades de negocio? ¿Es fácil hacerlo? Bueno, primero muchas gracias, agradecerles por tenerme en cuenta. Soy empresario de empresa de familia, que tengo una experiencia de 10 años más o menos en el sector. Sin embargo, antes de esa experiencia, pues casi que toda la vida he estado inmerso en esta organización. Por cuando viene de generaciones anteriores, pues siempre en todas las etapas de mi vida ha tenido algo que ver esa empresa en mi formación como persona, posteriormente en mi formación profesional y lógicamente en mi experiencia. Con respecto a la pregunta que me haces, considero que puede llegar a ser un proceso fácil desde la parte legal, desde la parte de organizar la organización de la empresa, pero más que crear esa organización y más que crear esa empresa como tal, lo difícil a veces es poder mantener esa empresa en el tiempo, ¿sí? Digamos que haya un tiempo largo entre la creación, el crecimiento y las posteriores etapas que tiene la organización, pues de una vida normal como es crecimiento y después muerte de una empresa o que siga en el mercado. Entonces considero que en el país, digamos que eso es lo difícil, sostener una empresa, mantenerla, más aún cuando, por ejemplo, en el momento casi que de los ingresos de una empresa el 70% son para impuestos. Si uno se pone a hacer una medición de todos esos impuestos que hay que pagarle al Estado anualmente, mensualmente y trimestralmente, la verdad es que se encuentra uno con que gran parte de los ingresos o de las utilidades de la empresa en general se van hacia impuestos, sumando unos con otros. Entonces es un tema un poco difícil. A veces también en estas empresas de familia particularmente se presenta algo y es que las personas no le damos la importancia que se merece esta empresa. Entonces, por ejemplo, yo como empleado lo que busco es de pronto trabajar en una gran empresa, que tenga un renombre, que tenga un reconocimiento en el mercado y simplemente paso por estas pequeñas empresas como para poder tener una pausa o para poder, digamos que algo que me permita poder avanzar más, pero no le damos como la importancia a esas empresas de familia que si ustedes lo tienen en cuenta y si revisan son la mayor parte de empresas del país, o sea, muchas de las empresas del país, un gran porcentaje de esas empresas son empresas de familia, microempresas. Algunas inclusive de las que son grandes hoy en día empezaron como empresas de familia, donde trabajaba la mamá, el papá, el hijo, y así empezaron a crecer y en esos cambios generacionales pues digamos que fueron creciendo y son lo que son el día de hoy. Entonces también hay como una percepción cultural nuestra que no permite a veces que se genere esa importancia y por consiguiente pues no hay los resultados que uno espera, porque uno espera como empresario unos resultados de sus trabajadores, unos resultados de las personas que están allí y muchas veces esos resultados no son los que uno considera. Ahí, por ejemplo, en mi sector, yo soy líder del sector a nivel nacional y en mi sector se presenta mucho que hay una alta rotación de personal. Entonces todas estas situaciones dificultan un poco lo que me refiero a mantener esa empresa y en general muchas empresas en el país. Ok, y tú consideras, digamos, tú dices que les falta como un poco de compromiso por parte de los empleados a veces, o digamos la rotación que nos comentas en un momento, pero en eso te haces referencia a los integrantes de como tal la familia o todo el personal como tal. Ahí hay un diferencial y es que los integrantes de la familia por lo general, por el hecho de ser familia, creen que siempre van a estar allí, ¿sí? Y dependerá mucho de la parte directiva de quien tome las decisiones de esa empresa si las cosas se manejan de una u de otra manera. Por lo general se ve reflejada casi que la personalidad de quien está allí dirigiendo a la hora de tomar una decisión. Si lo hace más con el corazón o si lo hace más con, digamos que el tema racional y de pensar en un futuro para la empresa, que muchas veces no van uno con el otro de la mano.
Entonces sí afecta y digamos que hay una cierta confianza por parte de las personas que hacen parte de la organización, si son de la familia. Alejandro, ¿cuántas generaciones han transcurrido desde la creación de tu empresa? Han transcurrido dos, yo soy la segunda generación. Estaba primero un familiar mío que era una abuela, que digamos que compró esa compañía al principio de hace unos tal vez 30 años. Ella compró esa empresa, trabajó en ese tiempo en esta empresa, allí trabajaron tíos míos, trabajaron primos, trabajaron muchas personas en la compañía. Y ya al finalizar hace unos 3 o 4 años, digamos que toda esa parte directiva ya pasó directamente a mí, porque algunas de las personas que estaban salieron, otras seguían ahí, pero tal vez no tenían las condiciones o las capacidades directivas para poder pues, ejercer esta función en la empresa. ¿Y con qué personas de tu familia estás actualmente? Yo trabajo, mi mano derecha es prima mía. Mi otra mano derecha, por decirlo así, es mi hermano. Y allí trabajo con tíos, más que todo con tíos y primos. Bueno, hace algún momento nos estabas indicando que trabajabas básicamente con tu primo y tu hermano, ¿sí? Pero entonces en relación a este tipo de relaciones familiares, yo quería preguntarte si es viable para ti, desde tu experiencia como empresario, manejar las relaciones netamente empresariales o cómo influyen estas relaciones familiares dentro de una relación, valga la redundancia, familiar. Hay que ser un poco inteligentes con respecto a esto, porque si uno mezcla las dos cosas va a generar conflicto, siempre va a generar conflicto, porque tal vez yo estoy en mi casa o en un lugar, en una reunión familiar y nos ponemos a hablar de temas laborales, que siempre sucede, pero uno digamos que como persona que lidera el tema pues decide hasta dónde le da pie a un tema laboral en la familia y hasta dónde le da pie a un tema familiar en lo laboral. Entonces, cuando he visto, digamos que ha pasado, y tal vez unos familiares míos no están en la posición mía en este momento porque mezclaban mucho lo familiar con lo laboral, entonces se generaban unos conflictos difíciles que trascendían a lo familiar. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta, claro, a la hora de tomar una decisión, a la hora de ver qué es en realidad lo que uno quiere para la empresa, es importante tener el tema familiar, digamos que en una mano, pero en la otra sí debe estar el tema netamente profesional, y es ahí donde uno dice, bueno, hasta aquí va lo familiar y ya es una decisión que yo tomo desde la parte administrativa y no lo puedo cambiar por más de que seamos familiares o por más de que pase cualquier cosa. Muchas veces se genera mucha tensión, ¿no? Porque pues el familiar también espera algo de uno y tal vez se decepciona, entre comillas, en ese momento. Pero es algo que uno tiene que ver con función de una empresa, que es lo que se está haciendo, ¿no? Si estamos hablando de temas familiares, pues entonces uno piensa en función de la familia, pero en este momento hablando de temas laborales y temas de empresa, pues hay que sí tenerlo en cuenta, pero no que sea lo más importante a la hora de tomar una decisión. Bueno, Alejandro, nosotros queremos saber cómo realizas el proceso de selección. Si lo haces por la parte profesional, por su capacitación, o lo haces por teniendo en cuenta pues, tu grado de consanguinidad con esa persona. El proceso se hace teniendo en cuenta las dos cosas. A ver, hay que ver también qué es lo que necesita una organización. Si hay un perfil que definitivamente no está o no cuento con esa persona de primera mano en la familia, pues se contrata a una persona externa. Pero si a veces uno dice como, bueno, tal vez esta persona tiene estos conocimientos, tiene estas digamos, habilidades, tiene estos estudios, pues ¿por qué no darle la oportunidad primero a esa persona que está en la familia, ¿no? Teniendo en cuenta pues también la interacción que tenga con uno y muchas cosas, pero siempre uno busca como ayudar primero a las personas que están más cerca de uno para pues que haya un sentido de pertenencia mayor también, ¿no? Porque es muy diferente una persona que viene a trabajar en una empresa y que es externo a una persona que
casi que siente como suya también esa organización, aunque también genera unos conflictos más adelante, porque entonces, como te decía antes, entonces se confía en la persona que porque es familiar, entonces no se le va a hacer un llamado de atención o cosas por el estilo, ¿sí? Pero a la hora de selección, pues uno siempre tiene en cuenta como que en primera instancia las personas más allegadas a uno, al círculo más cercano. Sin embargo, si no está, pues se busca por fuera. Alejandro, desde tu experiencia, ¿qué falencias se presentan en tu empresa y estas como las mitigas? O sea, ¿qué planeación hacen ustedes como para esas dificultades que se puedan presentar en el negocio? Por lo general, como les comentaba anteriormente, hay unas falencias con respecto, por ejemplo, a la rotación de personal. A veces se genera una alta rotación de personal en las personas que son externas a la empresa y en ocasiones he podido evidenciar que se presenta por conflictos también entre los mismos empleados que son familiares y empleados que no son familiares. Digamos que en la parte administrativa, porque en la parte operativa no hay ese problema, esto se presenta más que todo en la parte administrativa. Allí lo que se busca es generar una conciencia colectiva, generar una conciencia entre los empleados familiares y los empleados no familiares para que no hayan esas, digamos que esas dificultades. Muchas veces es falta de comunicación, por lo general los problemas, inclusive en todos los aspectos, no solamente en el laboral, como personas los problemas son de falta de comunicación. Entonces siempre recalcamos y siempre estamos buscando que haya una comunicación más efectiva entre las personas que están en la organización para evitar, digamos, que este tema que se presenta ocasionalmente. Bueno, Alejandro, y pues ahora cuéntanos qué tipo de estrategia utilizan ustedes para mantenerse en el mercado. Ok, nosotros inicialmente lo que hicimos fue consolidarnos en un sector de Bogotá solamente. Hay una etapa, por decir, de crecimiento de la empresa, entonces se tomaban decisiones en función de ese crecimiento, de infraestructura, de personal y demás. En este momento estamos tratando de consolidarnos, o sea, de tener, digamos que una etapa no de crecimiento, sino de estabilización, en donde nosotros podamos fortalecer los procesos internos, en donde podamos fortalecer, digamos que la comunicación con nuestros clientes, donde haya una mayor satisfacción de los clientes, tanto internos como externos de la empresa. Entonces en eso estamos ahora mismo, ¿sí? Como empresa estamos en estabilizarnos y en tener una base muy firme que nos permita a futuro poder volver a crecer, porque pensamos que si crecemos o si seguimos creciendo, pues descuidamos otros sectores que son importantes, la satisfacción del cliente o inclusive la parte financiera de la empresa. Entonces siempre es importante ser un poco mesurado con las decisiones que se toman, y más ahora con la coyuntura política, el cambio político y todo esto, pues lo mejor fue como parar un momento, ver cómo estábamos, hacer una evaluación de lo que se estaba haciendo mal tal vez y empezar a encaminarnos hacia tener una base muy sólida que nos permita continuar creciendo en el futuro. Alejandro, nos estabas indicando o nos decías algo del futuro. Entonces, yo quería preguntarte qué perspectivas tiene tu empresa futuramente. O sea, digamos que también en la parte familiar, ¿tú piensas que el personal que está allí, que claramente es familiar, pero tú consideras que a futuro estas personas van a llegar contigo o tu personal puede ser externo? Eso dependerá de cómo se manifiestan las situaciones en el tiempo. Sería apresurado decir si va a pasar o no va a pasar algo. Yo quisiera que muchas de esas personas que están ahí ahorita conmigo estuvieran más adelante, porque son personas en las cuales confío y digamos que quiero que también crezcan como personas profesionalmente, familiarmente y demás. Entonces, pues la perspectiva hacia el futuro es básicamente poder que otras personas que tal vez han estado en un papel en la empresa, pero que no han estado desde un papel muy importante o simplemente operativo, pasen a esos niveles, digamos que directivos, porque pues no siempre voy a estar yo ahí para poder tomar una decisión, no siempre voy a estar yo para decir qué se hace o qué no se hace, y digamos que ellos podrían enriquecer mucho el proceso que se está haciendo ahorita. Aunque soy una persona joven, digamos que ya llevo bastante tiempo en la empresa,
y a veces también uno quiere como buscar no otros horizontes, pero sí se enfoca más en otras cosas políticas o de gremio o que pueden, digamos, que suceder, y siempre estoy buscando esa persona o formando tal vez esa persona que relegue pues mi cargo en algún momento o simplemente que siga allí con las indicaciones que yo le pueda dar desde fuera de la empresa. Lo importante es que la empresa continúe, digamos que ya es una tradición familiar en nuestra empresa, entonces tampoco quiero que esto se pierda. Si la persona que inició esta empresa de alguna manera me cedió a mí esa importancia de poder estar allí donde estoy yo ahora, pues yo también quiero hacer el mismo proceso mucho más adelante, ¿no? Entonces lo más importante para mí es que se mantenga, que haya una tradición, que se mantenga esa tradición familiar y desde luego pues que esas personas que están allí en la empresa creciendo sigan en su proceso de crecimiento. Digamos una pregunta, Alejandro, y ya que estás tocando este tema de las sucesiones y de dar tu cargo probablemente a otra persona para que siga haciendo las funciones que tú desempeñas en estos momentos, ¿tú crees que las preferencias son importantes para que otra persona ejerza tu cargo? No deberían serlo, sin embargo es algo que siempre va a estar allí porque en lo personal y en lo familiar hay unas preferencias entre unas y otras personas. Sin embargo, lo importante es poder ver en esa persona lo que uno en realidad quiere para la empresa, porque en últimas es lo que va a pasar. Lo importante es que esa persona cumpla con las expectativas para la empresa. Así como decía, hay una balanza, ¿no? Entonces está lo familiar y está lo empresarial, entonces hasta donde una cosa sopesa más que la otra. Es importante sí tener en cuenta la familia, desde luego, pero tendrá que verse lógicamente las aptitudes, digamos que la formación de la persona, cómo maneja situaciones de estrés o de problemáticas que surgen siempre. Eso es muy importante. Entonces, pueda que haya una preferencia o no, pero lo importante es que a la hora de hacer esa sucesión haya una responsabilidad de qué es lo que se quiere continuar con esa empresa, que muchas veces estas sucesiones pasan, pero al tiempo la empresa no sigue o pasa algo con la empresa o simplemente, bueno, tantas cosas. Alejandro, tú nos comentabas que tú eres el presidente del líder del gremio de tránsito. Tú, digamos, hemos evidenciado que sí se crean muchas empresas de familia, pero pues con el pasar del tiempo no se mantienen. ¿Tú crees que cuál es la causa principal de que no duren mucho tiempo? Ahí no solamente este tipo de empresas, sino muchas otras, la problemática más difícil, por decirlo así, es que haya una continuidad en el tiempo. Particularmente en mi sector, es un sector que está en todo el país, está digamos que en todas las regiones del país, son unas 700 empresas a nivel nacional, con presencia más importante en las ciudades más grandes, en Bogotá, en Medellín y demás. En este momento y a lo largo de los últimos años lo que nos ha afectado y lo que sigue afectando a empresas de este tipo, digamos que es el tema legal. Hay mucha insatisfacción por parte del gremio en relación a que no hay una política clara con respecto a lo que se debe hacer, ¿sí? Muchas veces en nuestro país pasa, por ejemplo, en este momento de transición política, que cambian funcionarios, cambian ministros, cambian superintendentes y pues cada uno como que llega con una idea y con una visión de lo que se quiere hacer y de cómo hacerlo. Entonces, por lo general empiezan a tramitar leyes en el Congreso o a hacer decretos reglamentarios en los ministerios o a hacer temas directivos en las superintendencias. A nosotros nos ha afectado mucho eso porque no hay una seguridad jurídica que permita establecer, por ejemplo, que yo pueda decir en los próximos 5 años va a pasar esto, esto y esto con respecto a lo legal. Yo no lo sé, hay una incertidumbre total porque yo digo, bueno, pueda que hoy pase esta ley que está en el Congreso y entonces me va a cambiar totalmente mi negocio. Entonces muchas veces eso lo que hace es que las empresas no tengan una planeación y como no tienen una planeación no pueden, digamos que establecer prioridades, no pueden hacer absolutamente nada, viven al diario, viven a lo que pasa hoy, solucionan el problema de hoy, pero entonces no tienen una visión más amplia de lo que pueda llegar a pasar y pues generalmente son empresas que en últimas terminan por cerrar porque no hay una claridad al respecto. Por lo menos en mi
gremio, es algo muy particular que sucede, que es con un tema pues legal, que no hay una claridad y las personas no pueden establecer un horizonte claro de hacia dónde van a ir. Bueno, Alejandro, te queremos agradecer por habernos dado un espacio de tu tiempo para realizarte las preguntas y contarnos toda tu experiencia acerca de la empresa de familia. Y pues lo que nos comentabas, que eres el líder del gremio. Entonces, pero no, muchas gracias por tu tiempo y pues, Muchas gracias a ustedes, espero de verdad que les sirva pues para su tema académico y en lo que les pueda servir, con muchísimo gusto. muchas gracias.